Hay una canción colombiana, de Colombia obviamente, que la letra, no me la aprendí, hermano, nomás porque van a decir que ya, mi hermano me cantando canciones monadas, pero nomás fíjese la letra. Fíjese la letra, lo que dice, esta canción es infantil. Note lo que dice, no sé si está en su pantalla, pero note lo que dice así. Había una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez y el mundo estaba al revés. Cuando oímos la letra de esta canción, me pregunto, ¿un lobito bueno? Hermanos, los lobitos nunca son buenos en las historias. Un lobito bueno. Los lobos son malos, ¿verdad? Y siempre quieren comerse a las ovejas. Y en este caso, en esta canción, los corderos son los malos. Le hacían daño al lobito. Imagínense esa escena, ¿verdad? Los corderos haciéndole daño a los lobitos. Y luego dice, un príncipe malo. Los príncipes en los cuentos, pues, mayormente, pues, son buenos. Representa honestidad, lo más bueno. Una bruja hermosa, hermano. Aquí, normalmente en los cuentos, las brujas, pues, no son hermosas. Tienen una nariz hasta acá y luego con la verruga en la nariz. Y luego dice un pirata honrado, pues entonces no es pirata. Y luego ya el punto de esta canción te lo explica al final. Todas estas cosas había una vez y dice, y el mundo estaba al revés. ¿No describe eso lo que es hoy nuestra sociedad el día de hoy? La sociedad del día de hoy está al revés. Muy al revés. Quizá, mire, lo que hace 20 años la sociedad lo veía como algo malo, ahora lo ve bueno. Me recuerda lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 5:20, noten. Ay de a los que a lo malo dicen bueno, ¿y a lo qué? Y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Ay de aquel que a lo malo le dicen bueno. ¿No es lo que está pasando en nuestros días? Que aquello todo lo malo que hace unos años era visto malo, ahora no lo llaman bueno, ahora lo llaman tolerante, aceptación, idea diferente. Y la canción decía un lobito bueno, ¿verdad? Porque el día de hoy, hermanos, los lobitos no se esconden para hacer lo malo. Allá por la cuadra hay muchos lobos. Que dicen, no, yo no le hago nada, carnal. Yo nomás aquí cuido la cuadra, pero sí voy y robo a otras cuadras. Pero todo bien con usted. ¿Sí le ha tocado esos vecinitos, esos lobitos, verdad? Y puede reconocer a los lobos, ¿verdad? Puede reconocer usted a los lobos con su manera de hablar, con sus groserías. Algunos tenemos familiares que son lobitos, ¿verdad? Lo conoces porque dicen unas palabrotas. Y me ha tocado cómo me tratan los lobitos a veces y, hijo de tu acá y acá y que... Pero con un amor, ¿verdad? Porque son lobos. Porque ahora ven lo malo, ahora lo ven como bueno. No pueden tener una conversación normal sin decir una mala palabra. Hace unos años salió en las noticias y se quedó unos videos por ahí que habían atrapado a 2 ladrones en una colonia y los de la casa donde se habían metido, las personas a donde se habían metido estas casas, los atraparon a estos ladrones, le pusieron, hermanos, una golpiza a estos ladrones y los entregaron a las autoridades. Y ahí van los ladrones todos heridos por meterse a una casa a robar
y los dueños de la casa los cacharon y les pusieron una golpiza. Y allá vienen, ¿verdad? Los vecinos de los cholos, reclamando. Y si usted ve la entrevista, las señoras, ¿verdad? Que estaban defendiendo a los ladrones. Ay, no, mijito, sí, yo sé, sí robaba, pero él nunca mataba a nadie y él no le hacía daño a nadie. Sí robaba, pero es increíble cómo usted puede escuchar estas cosas. Que gente ahora, es increíble cómo escuchar a estas personas decir, no, si no me acuerdo ni cómo se llamaba a las personas que se metieron a robar, pero los estaban defendiendo. Sí, yo sé que se metieron a robar, pero él nunca mató a nadie, nunca le hizo daño a nadie. Y ahora la gente lo ve como bueno. El mundo está al revés. Los valores y la moral están al revés. La verdad ya no es verdad. Ahora la verdad puede ser elegida por cada uno. El posmodernismo está indoctrinando, hermanos, en las escuelas y en la sociedad, en las familias. Y bien podríamos nosotros esforzarnos en dar evidencias quizás y enseñar de Cristo y su palabra que son objetivamente ciertas. Y vamos a pensar que cuando enseñamos esto, la siguiente generación va a comprenderlo y va a comprender el error doctrinal de la cultura del día de hoy. Pero, hermanos, existe un problema mayor. El problema, hermanos, es que mientras que nosotros nos esforzamos en ser fieles, y hermanos, y es importante ser fieles. Pero hay una doctrina, si la podríamos llamar así, que está entrando en la siguiente generación de que la verdad simplemente es un concepto, que cualquiera puede crear su verdad. Si tu verdad te funciona a ti, está bien, yo te respeto. Y que cada uno puede tener su propia verdad. Mientras te funcione a ti, pues esa es tu verdad. Se oye bien, ¿verdad? Se oye convincente. Pero mientras esto lo estén así, mientras aceptamos que el concepto que la verdad es cualquier cosa que uno personalmente cree lo que es, entonces ¿por qué molestarnos en determinar si una verdad es correcta? ¿Cuál es el punto entonces si vamos a creer que una verdad es cualquier cosa que creamos que funciona? ¿Para qué estamos aquí reunidos entonces? Leíamos, hermanos, los versículos anteriores. Está el Señor Jesucristo delante de una de las figuras políticamente importantes ante Pilato. Y la misma pregunta que hace Pilato es la misma pregunta que hoy todo el mundo se hace. ¿Qué es la verdad? Si yo le preguntara, hermano, ¿podría usted definirme qué es la verdad? En un concepto secular, hermano, la verdad, por definición, es todo aquello que corresponde a la realidad. Todo aquello que corresponde a la realidad. Eso podríamos definirlo en un concepto secular que es la verdad. La realidad es todo lo que es, ¿verdad? Nuestros sentidos no nos engañan en cuanto a lo que nos dicen que es la verdad. La verdad es que ahorita hace calor. Amén. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos no nos engañan. Hace calor, está quizás unos 30, 29 grados aquí adentro. Algunos dirán, pues para mí no hace calor, pero hay una temperatura en la cual estoy seguro que nadie tiene frío aquí. Porque la verdad es todo lo que corresponde a la realidad. Cuando hablamos de correspondencia, hermanos, describe una situación en la que hay un hecho y hay una creencia basada en ese hecho. Correspondencia significa que la creencia es verdad cuando refleja los hechos. Por ejemplo, si yo digo, Benito Juárez es presidente de la República, pues eso fue real hace más de 50 años.
Pero de que Benito Juárez fue presidente, pues hay evidencias, hay testigos de que vieron que Benito Juárez fue presidente. Esa es una realidad, esa es una verdad en todo el tiempo. Hermanos, miren, la idea de que no existe una verdad absoluta llevará a un círculo que no tiene fin. Si el concepto, hermanos, de que todo es relativo, entonces, si eso fuera cierto, entonces, ¿cuál es el punto de que cada domingo el pastor está enseñando? Pero sabemos que sí hay verdad absoluta. La Biblia está llena de verdad. La Biblia está llena de ciencias que son ciertas, ciencias exactas. La Biblia está llena de matemáticas. La Biblia está llena de geografía. La Biblia está llena, no se diga, de biología, que es algo que puede comprobarse. Mortimer Adler, nota lo que dijo él. Podemos diferir en nuestro juicio acerca de lo que es verdad, pero eso no afecta la verdad del asunto mismo. Está la verdad y el resto son opiniones. Podemos diferir en cuanto a juicio. Y eso se nota luego, ¿verdad? De que el pastor da una orden y dice algo que es bíblico y a todos tenemos opiniones de lo que la Biblia dice. Dije opiniones, pero al fin y al cabo la Biblia lo dice, porque esa es la verdad. Nos guste o no nos guste, es lo que la Biblia dice. Sin importar lo que usted y yo sintamos, sin importar cómo nos sintamos emocionalmente, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Cuando creemos, hermanos, en relativismo, y esto quiere decir que hay muchas verdades y cada uno va a crear su propia verdad, llegamos entonces a aceptar lo que no es real. Por ejemplo, si creemos en todo lo que es relativo, podemos pensar que un soltero casado existe. No, eso es ilógico. Un soltero casado no existe. O podemos pensar un círculo cuadrado existe. Tampoco. El olor a azul existe. ¿Saben? Cualquier cosa que es ilógico. Así de absurdo suena como que el hombre puede ser mujer. El niño puede elegir su propio género. Es tan ilógico. A propósito, eso es lo que nuestra generación en la que vivimos implementa en las escuelas. Por lo menos ya en algunos países, de que los niños pueden elegir su género. Le están dando la libertad, miren, darle la libertad a los niños de elegir su género con el que se identifican. Miren, hay un personaje, Bill Maher, no sé si han escuchado hablar de él, pero él dijo lo siguiente. Dice, si los niños supieran lo que quieren ser a los 8 años de edad, el mundo estaría lleno de vaqueros y princesas. Y luego dice él, yo quería ser un pirata. Gracias a Dios nadie me tomó en serio y programó una operación para sacarme un ojo y cortarme una pierna. Hermanos, y es algo donde la sociedad lo está aceptando. Y es chistoso, ¿verdad? Pues sí. Imagínense qué es lo que quería hacer usted de niño. O qué, con lo que se identificaba. Son cosas que no son reales. Así como un hombre no puede ser una mujer no puede ser un hombre, nadie puede elegir su género. ¿Por qué? Porque la realidad así lo establece. Las verdades o la verdad absoluta existe. Citando al pastor, hermano, entonces nos mencionaba que hoy en día hay países donde le dan el poder de elegir a los niños a qué género quieren pertenecer. Un niño que cree en Santa Claus existe, que Santa Claus existe, puede elegir su propio género, por lo tanto, se le dará hormonas para el sexo que quiere pertenecer. Porque el sentido de la realidad de los niños, pues es falso.
Porque si el niño cree que Santa Claus existe, lo cual es falso, y su sentido de realidad es incorrecto, también está equivocado al elegir qué sexo quiere pertenecer. Hermanos, miren, como cristianos recordemos que creemos que la verdad absoluta existe. Y hay que aprender nosotros a establecer verdad. Podrían existir pensamientos, opiniones, juicios distintos, pero la verdad es la verdad. Es por eso que brevemente quisiera predicar el tema estableciendo la verdad y describir 3 principios que nos ayudarán a establecer la verdad. Quisiera comenzar primero diciendo, noten primero, la persona de la verdad. La persona de la verdad. Vamos a Juan 14:6, por favor. Juan 14:6. Un versículo bastante conocido. Pero noten lo que dice aquí. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como vimos anteriormente, la verdad es lo que corresponde a la realidad. Correspondencia se basa en hechos. La verdad, hermanos, no es un concepto. Miren, Jesucristo afirmó ser ¿quién? La verdad. No dijo una verdad. Dijo, yo soy la verdad. Jesucristo, hermanos, es la persona que cambió la historia. No solamente, hermanos, su existencia se avala a través de los hechos históricos registrados y mencionados por historiadores importantes, que nadie puede negar la existencia de Cristo. La verdad, hermanos, no es un concepto, sino una persona. Y esa persona es Jesucristo. Jesucristo afirmó ser la verdad. Pero el hecho, hermanos, que trasciende aún hoy en día, es imposible negar algo más maravilloso, que es la prueba más grande que nadie, ningún historiador, ni las ciencias pueden explicar, pero pues sucedió. ¿Sabe cuál es? Que la tumba está vacía. La tumba vacía es uno de los hechos históricos más importantes, que científicamente la ciencia no puede explicar. No puede explicar, dije, no puede negar, es otra cosa. La ciencia no lo puede negar, no lo puede explicar, pero sucedió. Amén. Y sus palabras trascienden cuando dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Jesucristo, hermanos, es la norma. Jesucristo es la línea. Note lo que dijo Josh McDowell, dice, si queremos saber si algo es incorrecto o correcto, bueno o malo, tenemos que medirlo usando como unidad de medida a la persona que es verdad, y esa persona es Cristo. Si nosotros queremos saber entonces qué es algo incorrecto o qué es correcto, vamos entonces a la medida perfecta que es Cristo. Para saber yo si la pared tiene una cierta medida, yo no voy a usar cualquier cuerda, yo voy a usar una cinta métrica que es la medida correcta. Y la medida correcta para vivir una vida cristiana, a propósito, cristiano significa pequeños cristos o seguidores de Cristo. Y para ser un cristiano entonces tenemos que observar no al hermano que está enfrente, no al hermano que está enseguida, a Cristo. No solo tenemos, miren, no solo tenemos la tumba vacía, hermanos, sino también el testimonio de 12 hombres. 12 hombres que caminaron, comieron y hablaron con Cristo. Que después de la resurrección estuvieron con Cristo. 11 de ellos murieron siendo martirizados por una sola cosa, la tumba vacía y una persona llamada Jesús de Nazaret. En tiempos distintos. En la historia no ha habido nadie que haya muerto por una mentira sabiendo que era mentira. Note lo que Juan dice de Jesús. Juan 1:14, note lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de ¿qué?
lleno de gracia y de verdad, hermanos. La verdad es una persona, esa persona es Jesucristo. Los apóstoles no creían en un concepto de lo que era verdad. Ellos conocían la verdad en persona. Ellos se relacionaron con la verdad misma. Hermanos, y como cristianos, ¿cuánto nos hace falta no solo enfocarnos en lo que creemos, sino en quién creemos? Amén. Porque podemos conocer muchas cosas de las Escrituras, ¿verdad? Los libros de la Biblia, hermanos, los salmos, todo lo podemos leer, pero ¿cómo está nuestra relación con la verdad? ¿Cómo está nuestra relación personal con Cristo? Los apóstoles, hermanos, los cristianos de aquel entonces eran perseguidos, eran martirizados. ¿Por qué? Porque ellos habían visto y habían experimentado una relación con Cristo. Y bien dice la Biblia que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Porque ellos se parecían tanto a la verdad. Hermano, mi persecución no se refiere a salían a evangelizar y hacía mucho calor. No, eso no era persecución. Persecución es que te iban a matar simplemente por ser cristiano. Cómo nos relacionamos con Cristo se refleja en nuestra creencia en Él. Cómo nos relacionamos con Cristo se va a reflejar en nuestra creencia en Él. Citando a Josh McDowell, note lo que él dice. Cuando aceptamos que Jesús es la personificación de la verdad y explicamos la fe cristiana como una vida en una relación con Dios por medio de Cristo, podemos contrarrestar las percepciones erróneas que muchos cristianos tienen acerca de Dios, la verdad y la realidad. Porque la realidad, hermanos, es que la verdad es una persona. Y cómo nos relacionamos con esa persona tiene que ver mucho. Hermanos, miren, comprender que Jesucristo es la personificación absoluta de la verdad significa que vea primero. ¿Qué significa entonces? Significa que la verdad no puede ser creada subjetivamente. La palabra subjetiva es que la verdad se encuentra en el sujeto, en cualquier persona. Y note lo que dice, la verdad es la persona de Cristo mismo, objetiva y absoluta y procede de Él. Esa es la verdad. La verdad, hermanos, no puede ser creada por nadie más. La verdad es Jesucristo. Amén. Vean Colosenses 1:16. Porque en Él, Cristo, hablando este versículo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas, ¿en quién? En Él subsisten, en Cristo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién? En Jesucristo, la verdad. Por eso la verdad no puede ser creada por algún sujeto, alguna persona. No solamente significa que la verdad no pueda ser creada, vea también, la verdad no puede ser relativa y ser diferente a una persona y a otra, para una comunidad y a otra, porque Jesús es la que encarnación de Dios. Y como Jesús es la encarnación de Dios, vea lo que dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es que perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Y lo que dice, Dios de qué? De verdad. Y ninguna iniquidad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto. Entonces, como Jesucristo es la encarnación de Dios, la medida de lo que es justo y recto se encuentra en la persona de Jesucristo. Si hay algo que nosotros vamos
a ver qué es correcto o incorrecto, no vamos a ir al psicólogo, ¿ah? Vamos a ir a quién es la persona de la verdad, Jesucristo. Y es por eso que cuando estamos desanimados, hermanos, cuando caemos en pecado, uno debe acudir a aquel que es nuestro abogado, aquella verdad, aquella persona que Juan dijo, lleno de gracia y de qué? Y de verdad. No solamente, hermano, vea tercero, la verdad no puede ser relativa diferente, vea tercero también, todas las verdades, eso significa, hermanos, que todas las verdades no pueden valer lo mismo, porque Jesús no afirmó ser una verdad, una que es igual a todas, hermanos. La afirmación que Jesús hace en Juan 14:6 es exclusiva y afirmó ser la única verdad, el único camino hacia Dios. Porque la verdad es una persona. No solamente, hermano, vemos entonces la persona de la verdad. Vea segundo, por favor. La palabra de la verdad. Vamos al libro de Salmos, por favor. Salmos 119. Salmos 119. Vea por favor lo que dice el versículo 160. Leamos todos juntos este versículo. Dice así, juntos comencemos. La suma de tu palabra es que, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es que. ¿Alguien sabe sumar? Amén. El resultado, la suma de la palabra de Dios equivale a qué? Verdad. Salmo 119, 42, ahí está en su pantalla, noten lo que dice. Tu justicia es justicia eterna. ¿Y tu ley es la qué? Tu ley es la verdad. Hermanos, miren, no hay otro libro que durante siglos y por generaciones ha sido más atacado, lo cual es la Biblia. Al igual que no existe otro libro que ha hecho que pecadores sean salvos, que transforme vidas y que ha sido de gran impacto al ser humano, como lo es la palabra de Dios. Pastor Montaño dijo lo siguiente, noten. Las personas no odian la Biblia porque se contradice. Las personas odian la Biblia porque contradice sus vidas. Y que verdad, cada vez, hermanos, que se abre este libro, cada vez que vamos los domingos y escuchamos al pastor predicar, hay algo en nosotros, hermanos, que nos incomoda, y es que la palabra de Dios nos contradice. Porque tendemos a irnos por un camino, y este libro es más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios, la Biblia, es nuestra regla de fe y práctica. Y la palabra de Dios es la verdad. No solo es algo, hermanos, en lo cual basamos nuestra verdad, sino que este libro históricamente tiene su valor verdadero. Hermanos, miren, existe mucho más evidencia histórica del Nuevo Testamento de cualquier otro libro de la literatura clásica. Mucho más evidencia. El Nuevo Testamento, hermanos, si usted se fija, a partir de los evangelios y las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento tiene algo curioso. Y es que el Nuevo Testamento tiene el registro de la vida de Cristo, la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. Dios tuvo mucho cuidado y trató de una manera especial el Nuevo Testamento. Porque a diferencia del Antiguo Testamento, si usted se fija, pues Dios usó a Moisés para, a través de la inspiración divina, revelarnos cómo fue la creación. Pero todos los libros del Nuevo Testamento
Fueron escritas por hombres, por apóstoles que fueron testigos oculares de la persona de Cristo. Estuvieron ahí. Comieron, caminaron con Él. Y Dios en el Nuevo Testamento usó a hombres que fueron testigos de lo que estaba sucediendo. Note lo que dice Primera de Juan 1 del 1 al 3. Note lo que dice en estas palabras. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ¿qué más? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos, ¿qué? Visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, decía el apóstol Juan. Pero entonces, ¿cómo es la palabra de verdad? Vea lo que es la palabra de verdad. Vea primero, es un libro confiable. Es un libro confiable. La Biblia, hermanos, es un libro digno de confianza. Vean, ha sido registrada con exactitud. Ha sido registrada con exactitud. Dios usó, hermanos, alrededor de 40 escritores. Y muchos de épocas distintas, con oficios distintos. Y todas las escrituras fue terminada o fue escrita en un periodo de más de 1500 años, imagínense. 40 escritores en épocas distintas, alrededor de 1500 años. Y aún Dios preservó las escrituras. Ha sido registrada, hermanos, con exactitud. Pero ¿verdad? También ha sido transmitida con exactitud. Eso quiere decir, hermanos, que durante años los manuscritos habían sido copiados a mano. No había imprentas, hermanos, en aquel tiempo. Tienen que escribirlos a mano con exactitud y compararlos con la original. Las reglas, hermanos, para copiar las escrituras en aquel tiempo eran tan estrictas que eran muy cuidadosas. Pero no solamente ha sido transmitida, ha sido registrada, ha sido reforzada externamente. Evidencia arqueológica, evidencia geográfica refuerza la veracidad de las escrituras. Yo, hermanos, no es una clase de bibliología, hermano, más quería que nosotros entendiéramos que este libro es un libro confiable. Pero no solamente es un libro confiable, vea también, es un libro relacional. Es un libro relacional. La palabra de Dios, la verdad, es un libro con el cual nosotros podemos relacionarnos. Noten lo que dice Salmos 119, 105. Ese versículo lo mencionaba el hermano Pedro en esta tarde en la clase, que es lámpara, es que a mis pies tu palabra, ¿y qué más? Y lumbrera a mi camino. Hermanos, repetidas veces en las Escrituras encontramos que si hay algo que debe de ser parte de nuestra vida cotidiana, es que la palabra de Dios esté presente en cada una de nuestras vidas. El Salmos, a partir del versículo 1, el libro de los Salmos nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita cada domingo en la mañana. No. Y en su ley medita de día y de noche. O sea, hermano, que la palabra de Dios debe de ser parte de nuestra vida diaria. Debe ser parte de nuestra relación con Dios. La razón por la que muchas veces nuestra vida se desmorona, hay desánimo, sufrimos ansiedad, sufrimos preocupación, su matrimonio está en problemas, jóvenes ya no quieren nada en la iglesia, es por falta de compromiso con las Escrituras. Podemos ver durante horas una serie de Netflix. Podemos pasar horas viendo una película, una novela, viendo videos de TikTok. Porque ya no se usa Facebook.
Ahora te vas de un video de TikTok a otro y estás horas ahí. Y luego nos preguntamos por qué ya no sentimos ganas de leer la Biblia. Y luego nos preguntamos por qué ya no tenemos ganas de venir a la iglesia. No es que no nos saludaron, no es que nadie le caemos mal, es porque no leemos la Biblia. No leemos aquel libro que decimos que es la verdad. Y si es la verdad, ¿por qué no acudimos a él? Le creemos a una serie de Netflix donde no tiene nada que ver con la realidad. Podemos pasar horas, hermanos, en otras actividades, pero ni 10 minutos podemos estar enfrente a este libro porque luego cabeceamos. Note lo que dijo Josh McDowell. Las escrituras son el medio que Dios ha escogido para presentarse y revelarse a usted a fin de poder disfrutar una relación con usted. Si vamos a tener una relación con el Señor, necesitamos tener un compromiso con este libro. La palabra de Dios no es un recurso de historias inspiradoras y pautas a seguir, sino que es la revelación de Dios misma. En ella encontramos el propósito de vida. Hermanos, y tantos cristianos pensando, pues ¿para qué existo? Pues ya no sé qué hacer en la vida. Este libro nos da propósito. Note lo que dice Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego nos dice en la Biblia, ¿para qué nos predestinó Dios? ¿Para qué? Para que fuesen, ¿qué? Hechos conformes a la imagen. Nuestro propósito, hermanos, es conformarnos más a la imagen, y veíamos anteriormente a la persona, la verdad, ¿a quién? De su Hijo. Conformarnos más a la imagen de su Hijo. Hermanos, y mientras hacía este mensaje, caía en convicción. Porque muchas veces mi vida no refleja una vida conforme a la imagen de Cristo. Porque muchas veces soy todo lo demás excepto ser la imagen de Cristo. Y lo que cada cristiano debería de buscar en la Biblia, en su vida, es ser conforme a la imagen de Cristo. ¿Sabes cuándo andamos incorrectamente? Cuando somos todos menos la imagen de Cristo. Y muchos de nosotros vivimos para este mundo. Somos el reflejo de todo lo que este mundo nos da, menos el reflejo de Cristo. La Biblia misma nos dice que cuando venimos a la iglesia, venimos para ser perfeccionados. Nos dice Efesios que Dios ha establecido apóstoles, maestros, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos para la obra del ministerio de Cristo. Para que todos lleguen a ser a la medida de la plenitud. ¿De quién? De Cristo. A un varón perfecto. O sea que cada vez que venimos a la iglesia, deberíamos salir más perfeccionados. Dije perfeccionados, no peleados. Dije perfeccionados, nos dice las Escrituras. No estoy diciendo que perfectos. Porque luego uno exagera y yo salí más perfecto. No. Salimos perfeccionados, eso quiere decir capacitados y maduros. Hermanos, Dios se ha revelado a través de las Escrituras para que podamos tener una relación con Él y lleguemos a ser más como Él. Vean lo que dice. Vamos por favor a Salmos 19, por favor, rápidamente. Salmos capítulo 19. Salmos 19, por favor. Versículo del 7 al 9. Noten lo que dice. La ley de Jehová es que es perfecta. Y luego eso que sea perfecto convierte el ¿qué? El alma. Nuestra alma es convertida cuando aprendemos a tener un compromiso con este libro. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y lo que dice, el testimonio de Jehová es ¿qué? Que hace ¿qué?
sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué qué? Deberíamos salir más alegres. Amén. Que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es que limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Pero hermanos, no solamente es un libro relacional, no solamente es un libro confiable, vea tercero, es un libro que instruye. Ese libro que es la verdad es un libro que nos instruye. Vea, 2 Timoteo 3:16, bien conocido este versículo. Note lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La herramienta por la cual usted y yo vamos a ser perfeccionados, vamos a aprender, vamos a ser corregidos, vamos a aprender a ser instruidos, son las Escrituras. Cada vez que abrimos este libro, tenemos acceso, hermanos, a las herramientas que nos ayudarán a estar perfectamente preparados. Tenemos acceso a estas herramientas. La Biblia en sí misma, miren, hermanos, físicamente la Biblia en sí misma no tiene ningún poder. Físicamente, es papel. No sé si es usted aquellos que tienen la Biblia así de grande y para espantar a los espíritus chocarreros. ¿Verdad? No hay ningún poder. El libro lleno de hojas. El poder actúa cuando aplicamos la Biblia a nuestra vida. El poder actúa en nuestra vida cuando obedecemos la palabra de Dios. Salmo 119 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Sabe cómo se refleja cuando a veces pecamos voluntariamente? Cuando no leemos las Escrituras. Uno de los propósitos por el cuales leemos las Escrituras y aplicamos las verdades a nuestra vida es para evitar que pequemos contra Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si hay algo que debemos aprender, la Biblia nos enseña. Si hay algo que anda mal en nuestra vida, la Biblia nos redarguye. Si estamos desviados, la Biblia nos corrige. El mundo dice una cosa, que si está bien el aborto, que si un niño puede elegir su género, que si los del mismo sexo pueden adoptar. Como cristianos con firmeza podemos decir firmemente: eso está mal. Eso es incorrecto porque la Biblia lo dice. Hermanos, y no me interesa lo que este mundo diga. En el universo solamente hay 2 géneros, porque así lo establece la Biblia. La Biblia establece que el aborto es asesinato. La Biblia establece que el no dar diezmo es robarle a Dios. La Biblia establece que si solo miro con inmoralidad, ya cometí inmoralidad en mi corazón. La Biblia dice, porque la Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Es por eso que el cristiano actúa en base a las Escrituras, no en base a sus sentimientos. El problema es la falta de compromiso. ¿Cómo vamos a conocer la mentira cuando no conocemos la verdad? No conocemos lo que Dios dice acerca del asunto. La verdad, hermanos, siempre será verdad sin importar mis sentimientos. Nosotros, hermanos, tenemos una línea por la cual seguimos y esa es la palabra de Dios. No importa qué es lo que yo pienso, usted piensa, la verdad no cambia. Y mientras este mundo, hermanos, intenta implementar su ideología de género, su ideología feminista, nosotros seguimos la verdad que es la palabra de Dios. Y una vez que entendamos que la verdad es una persona, y una vez que entendamos la palabra de verdad que son las Escrituras,
Veamos entonces tercero y último, el poder de la verdad. El poder de la verdad. Vamos a Juan 8:32, por favor. Juan 8:32. Noten lo que dice. Y conoceréis que la verdad, y la verdad os hará libres. A través de la historia, hermanos, varios personajes han sido impactados al conocer la verdad. Nuestras vidas fueron impactadas cuando conocimos la verdad. Recuerda el día, hermanos, cuando tocaron su puerta y le comenzaron a hablar, le abrieron las escrituras y le comenzaron a hablar de aquel amor tan grande que un día Jesucristo vino a morir por nosotros. Conocimos la verdad, que hay un solo camino para ir al cielo. Citando una vez más, la verdad es todo aquello que corresponde a la realidad. Hermanos, la palabra de Dios describe hechos, palabras y testimonios reales y confiables de Jesucristo. A través de la palabra de Dios nosotros podemos ejercer fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, porque así dicen las escrituras, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ejercemos fe. Y la fe cristiana, hermanos, no es un conjunto de creencias. La fe cristiana es una fe sostenible. No solo por lo que la Biblia nos dice, sino por todos los acontecimientos históricos irrefutables que son parte de la realidad. La persona de Jesucristo, la tumba vacía, el registro, hermanos, de todos los manuscritos que fueron copiados, pasados en copias. Pero lo más maravilloso en la verdad absoluta de Dios es que tiene el poder de darnos libertad. Tiene el poder, hermanos, de librarnos. Cada vez que abrimos este libro y aplicamos la verdad de Dios a nuestras vidas, Dios actúa poderosamente. Veamos entonces, ¿cuál es esa libertad? La Biblia nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cómo actúa esa libertad en nuestras vidas cuando venimos al conocimiento de la verdad? Vamos rápido, por favor. Vea primero, nos hizo libres de la pena del pecado. Nos hizo libres de la pena del pecado. Vea lo que dice Efesios 1 del 13 al 14. Nota lo que dice, en él también vosotros, habiendo, ¿o qué? Oído la palabra de verdad. ¿Qué más? El evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, gloria a Dios que un día oímos aquella verdad. Gloria a Dios que un día creímos aquella verdad, y cuando oímos aquella verdad, vino el Espíritu Santo y nos selló para siempre. No hay otra decisión más importante en la vida del ser humano que en la de confiar en Cristo como nuestro Salvador. Entonces ahora a nosotros nos toca proclamar esa verdad, porque somos embajadores de Cristo, amén. Porque Dios quiere que este mundo venga al conocimiento de la verdad. Note lo que dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Pero no solamente, hermanos, la verdad nos libra de la pena del pecado. Gloria a Dios, usted y yo ya no vamos al infierno. Ya no vamos a la condenación. La verdad nos hizo libres de la pena del pecado. ¿De qué más nos hace libres? Vea segundo, la verdad nos hace libres del poder del pecado. Nos hace libres del poder del pecado. Note lo que dice Romanos 6:14. Porque el pecado no sé qué, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia. Hermanos, somos libres para servir a Cristo. El pecado ya no se enseñorea de vosotros. La gracia de Dios, hermanos, nos capacita a vivir en libertad. Eso quiere decir que debemos agarrarnos de la gracia de Dios. Usted recuerda, la gracia de Dios nos ayuda a vivir piadosamente. El pecado, pero hermanos, miren, ¿para qué necesitamos la gracia de Dios?
Aún, hermanos, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Aún tendemos a hacer lo malo. Tenemos una vieja naturaleza que necesitamos nosotros agarrarnos de la gracia de Dios. Es por eso que usted y yo debemos siempre de alimentar nuestra vida espiritual. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La razón por la que muchos cristianos batallan con pecado es porque proveen a los deseos de la carne y entregan sus miembros a la carne, al pecado. Y piensan que no pueden vencer el pecado. Pero la verdad, hermanos, es que Dios nos hizo libres del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Y qué entonces por qué salen personas que, hermano, ya no puedo con este pecado? No puedo. Ok, entonces Dios miente, usted no es salvo. O Dios está mintiendo cuando dijo, el pecado no se enseñará de vosotros. O usted entrega sus miembros todo el tiempo al pecado. Porque lo que la Biblia nos dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si verdaderamente, hermanos, somos hijos de Dios, acudiremos a aquel que es lleno de gracia y de verdad. No solamente, hermanos, el pecado nos libró de la pena del pecado. Perdón, la verdad nos libra de la pena del pecado. La verdad nos libra del poder del pecado. Vea tercero, la verdad nos hará libres de la presencia del pecado. Note lo que dice, y cantaba ahorita nuestro hermano, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara, en plena gloria, el lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, ya no habrá pecado en el cielo. La verdad nos hará libres de la presencia del pecado. Note lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Juan 14:2 nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, un día estaremos delante de Dios por toda la eternidad, donde Él enjugará nuestras lágrimas. Nuestra vida en la tierra, hermanos, es una vida pasajera. Y mientras nosotros vivamos una vida basada en la verdad, Dios se encargará de guiarnos en su verdad. Pero muchas veces, hermanos, estamos tan agarrados a este mundo, estamos tan agarrados al materialismo, que ya la idea de que un día vamos a ir al cielo no parece emocionarnos mucho. Hablamos de qué tanto queremos tener en la vida, de cosas materiales y, hermanos, somos salvos y un día vamos a ir al cielo. Y así se quedan siempre. Siempre nos quedamos así. Porque fuimos salvos. Fuimos salvos aún sin merecerlo. Ya la idea del cielo, hermanos, es tan poco llamativa. No queremos sufrir un poco aquí en la tierra. No queremos sacrificar y se nos olvida que Dios nos da mucho más de lo que merecemos. Vean entonces Juan 17:17 y con esto termino. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando el Señor Jesús usó estas palabras en este versículo, Él estaba orando por sus discípulos. Hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe usted cómo puede saber si andamos en la verdad? Cuando nuestra vida es santificada.
La verdad nos debería hacer más santos en la vida cristiana. Al conocer más la verdad, mientras yo más conozco de la persona de la verdad y yo más conozco de la palabra de verdad, mi vida se consagra más. El problema no es que no conocemos, no es la falta de conocimiento el problema. El problema es la falta de madurez. Y el problema está también en que muchas veces no creemos la verdad. Hermano, ¿con qué cara vamos a ir ante esta generación? Decirles, hey, los niños no pueden elegir su género. Hey, el aborto es matar, es asesinar. ¿Con qué cara vamos a ir si ni usted mismo cree la verdad? Ni usted mismo cree, ni yo mismo creo muchas veces que el Señor provee y Jehová proveerá. Pero lo que reflejo es que confío más en los préstamos. Le robo a Dios en los diezmos. ¿Cómo voy a confrontar a este mundo si yo no vivo la verdad? Cuando vivimos una vida santa, piadosa, es ahí cuando reflejamos que creemos la verdad. Porque lo único que se puede hacer con la verdad, o crees o no crees. Pero la verdad es la verdad. Porque entonces si no practicamos, no vivimos la verdad que decimos creer, ¿cuál es el punto de que juzgamos a las otras ideologías si no creemos la verdad? Si nosotros mismos no estamos dispuestos a vivir lo que decimos creer. Es por eso que debe usted tener en cuenta la persona de la verdad, la palabra de verdad y el poder de la verdad. Esa es la verdad que creemos. Esa es la verdad absoluta. Vamos a orar. Todos los ojos inclinados, por favor. Nadie viene. Padre, yo te pido